Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Me faltaba grabar la clase correspondiente a Facebook, como les dije la vez anterior. Bueno, había hecho la grabación de las tres clases sin sonido y no me podía dar el tiempo para volverlas a grabar ahora, así que termino de cumplir con esta parte. Bueno, en la clase anterior vimos comentarios principalmente referidos a noticias de periódicos digitales, pero también fuimos adelantando su validez para algunas interacciones en redes sociales, particularmente Twitter, Facebook, que también habilitan espacio de comentario y donde se presentan características similares, si bien siempre tenemos que ver el carácter abierto o cerrado de distintas conversaciones. Como últimamente parto de algunos memes que nos van dando, esto es interesante analizar los memes como eh, recursos metadiscursivos de regulación del discurso digital, es decir, se formulan memes para ir regulando, bueno, la noción de amigo, por ejemplo, bueno, ese amigo entre comillas, es decir, la noción de amigo de Facebook, y las distintas caracterizaciones aparecen en los memes, los usos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto la vez anterior el uso de las redes sociales para leer comentarios casi como un espectáculo, es decir, entro a leer una conversación como parte del entretenimiento. En realidad, bueno, lo mismo pasa con memear, es decir, entrar a compartir memes o a leer memes, que es lo que hace mucha gente. La cuestión de la imagen, ¿sí? La construcción de imagen, ¿sí? Y la vida privada. Y bueno, también ahora la cuestión de, de la definición de la amistad, digamos, y la vinculación esa que Facebook ha venido a reprogramar. También hay una interacción, si bien se regula no solo a quién llamamos amigos, sino también cuáles son los tipos de amistad a partir de ciertas designaciones. Entonces ustedes tienen dos textos obligatorios y cuatro sugeridos de acuerdo a sus propios intereses, donde vamos a hacer centro en las categorías de Diana Bravo principalmente, ya que ya hemos visto las categorías de actividades de imagen como movimientos de autonomía o afiliación, es decir, demarcación de la individualidad y la diferencia, o un movimiento hacia la integración y la valoración por parte de los otros. Y ahí se articula con la noción de contexto, ¿sí? Contexto de conexión endogrupal alta y contexto de conexión endogrupal baja, ¿sí? Vinculadas con esas categorías. Ya vamos a verlas después sistematizadas, ¿sí? Y después también con los usos de Facebook que McCartney y Hoffman marcan como principales. Uno, la pertenencia a grupos, y dos, la autopresentación. Efectivamente, si sistematizamos entonces esas categorías en un cuadro, vamos a ver, tomando las premisas de movimientos de imagen o acciones de imagen de Diana Bravo, que habíamos visto como afiliación y autonomía, ¿sí? Es decir, el deseo del individuo de verse y ser visto como alguien perteneciente a un grupo en términos de afiliación, o el deseo del individuo de demarcarse, de marcar un contorno propio, un territorio propio. Acuérdense que habíamos visto face o rostro, era el movimiento de afiliación, es decir, un movimiento orientado hacia afuera, y territorio, el movimiento hacia adentro, es decir, la demarcación de unos límites de la persona, ¿sí? Bien, entonces tenemos por un lado la necesidad como usos que habíamos visto principales de Facebook, la necesidad de pertenecer a un grupo en términos de filiación, y la necesidad de autopresentación y autovaloración como movimiento de autonomía, pero lo que se da además en términos de contexto en contextos grupales de conexión endogrupal alta, es decir, los movimientos de afiliación son fundamentalmente orientadas a grupos de pertenencia, ¿sí? Y además se realizan dentro de esos grupos demarcados en Facebook, y los movimientos de autonomía son en espacios más abiertos, es decir, donde no existen grupos de afiliación y uno se presenta
individualmente. Bueno, esos son categorías, por supuesto, a priori, que después hay que corroborar. ¿Cuáles son algunas formas de caracterización de estos movimientos en Facebook? Bueno, cuando por ejemplo, menciona manifestación de cualidades propias mediante expresiones de aprecio a otros. Digo, en general aparecen estas: mi pesar por el fallecimiento del profe tal, que fue mi profe, exactamente, es decir, o la presentación, supongamos, estoy muy orgulloso de vos, dicho de mi esposa o de mi hijo, etcétera, y eso hacerlo público. Uno supone que se está hablando de un otro, ¿sí? Y que se está valorando a un otro. Y sin embargo, en esa misma presentación, uno se está autovalorando, no directamente, pero sí como buen padre, como buen esposo, como alumno y discípulo de, ¿sí? Se está autopresentando, presentando cualidades propias, muchas veces por traslación, en el caso de los discípulos, o en otros casos por inferencia, es decir, yo cuelgo una foto, estoy orgulloso de vos, hijos, de tus éxitos, ¿sí? Y de algún modo me presento como buen padre o padre acompañante, etcétera, etcétera. Es decir, hablo de un otro, pero estoy hablando de mí mismo, en realidad. Entonces estoy exponiendo mis cualidades. Por otro lado, exposición directa de las conexiones de amistad, es la valoración del otro. Pasa mucho en las salutaciones de cumpleaños. Muchas gracias, mi gente, por todos los saludos. Gracias, amigos, lindo saberse querido. Digamos, yo estoy conectando directamente con el grupo por algún movimiento, con mis amistades, ¿sí? Pero estoy valorándome. Es decir, cuando yo digo, qué lindo saber que tanta gente te quiere, te estoy diciendo en el fondo, bueno, me quiere mucha gente, ¿sí? Entonces estoy conectando con ese otro, también haciendo un pequeño movimiento hacia mí mismo. Otro mecanismo es esto: búsqueda y exhibición de la empatía, ¿sí? Tiene que ver con esto, con expresar la solidaridad con alguien, solidaridad con los maestros que tienen que cumplir las presenciales, solidaridad con un compañero, colega, integrante del grupo de pertenencia al que yo quiero, con el cual yo me quiero identificar, acompañar en determinados casos, mostrar empatía por el sufrimiento del otro. Son todos movimientos de afiliación que se proponen en las redes sociales, ¿sí? Es decir, de algún modo mi yo sale a expresar, por eso decíamos siempre, la afiliación es un movimiento hacia afuera, sale a expresar algún tipo de conexión, de solidaridad, empatía, acompañamiento con un otro con el cual construyo pertenencia del grupo. Y después demostración de confianza, ¿sí? Demostración de confianza que tiene que ver con peticiones directas, sin mitigación, es decir, gente, pásenme tal cosa, gente, agenden mi nuevo número, gente, digamos, el pedido justamente se da en esas condiciones lingüísticas, porque lo que se muestra es confianza con ese amigo, ¿sí? En Facebook. Entonces, justamente la forma en la que yo muestro confianza es utilizar una expresión directa sin ningún tipo de mitigación, ¿sí? Es decir, podría haber niveles intermedios, quien quiera comunicarse que me pase, por ejemplo, ¿sí? Justamente si mi grupo de amigos de la red social tiene una conexión endogrupal baja, es decir, realmente acepté, tengo 3.000 amigos de Facebook, son 3.000 amigos que no conozco, muchos de los cuales no conozco y no tengo ninguna vinculación, ni sé qué pertenencia profesional tienen, ni nada. Entonces, ahí sí voy a mitigar un poco más. Gente, quien quiera, me pasa su celular porque perdí el anterior para conectarnos. Gente, por favor, digamos, voy mitigando el pedido, cosa que en contexto de conexión endogrupal alta, es decir, conocimiento mutuo cercano, conformación de grupos, etcétera, puedo ser más directo. Me pasan su celu, listo, chao. Entonces no tengo que explicar bravo. Bueno, esas son algunas, no tengo que explicar nada. Esas son algunas de las principales
los principales movimientos, vamos a ver después la noción de movimiento, que se realizan en Facebook en función de la afiliación. ¿Cuáles son los principales movimientos en función de la autonomía? Bueno, exhibición de originalidad y cualidades propias, que no solo se trata de hablar bien de uno, sino se trata de pensar los posteos, las publicaciones, en función de llamar la atención, de mostrar originalidad, por ejemplo, a través de humor, a través de opiniones. Es decir, que nuestras opiniones sean pensadas de manera tal que se diferencien del resto de las opiniones, ya sea por calidad expositiva, no solo por lo que dicen, digamos, como tema, sino cómo lo dicen, que se diferencien, entonces sean compartidas, sean muy likeadas, sean muy reaccionadas. Bueno, eso es una forma de construcción, lo mismo que el humor. Lo que muestra es mi inteligencia, mi sentido del humor, mi capacidad de escritura, ¿sí? Más allá siempre de aquellos posteos donde yo estoy exponiendo cualidades individuales directamente, ¿sí? Estoy orgulloso de mí, o miren qué pituco que estoy, digo, pituco, me salió el viejo, es decir, cómo me he visto, digo, puedo hacer exposición directa o puedo hacerlo a través de la forma, ¿sí? Como buscando originalidad y la valoración por la originalidad, es decir, generar contenidos diferenciables que me identifiquen como un usuario autónomo dentro del grupo. La otra es la manifestación de logros. Esta es una de las típicas. Terminé la maestría, finalmente mi título de tal, aprobé tal materia, ¿sí? ¿Sí? Los logros, muchas veces académicos, profesionales o incluso individuales. Hoy corrí tres kilómetros, ¿vio? Son una forma de manifestar orgullo por uno mismo y exponer algunas de sus cualidades y sus prácticas. Y por otro, las opiniones, es decir, mostrar autonomía de la opinión respecto de la opinión dominante. A veces se marca eso, es decir, me van a disculpar, pero no coincido. Generalmente se piensa esto, pero yo agrego este otro aspecto, es decir, voy más mostrando un tipo de reflexión diferenciada respecto al grupo. Bueno, esos son algunos movimientos propios de Facebook, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en Facebook, entonces, que todos estos movimientos van generando géneros discursivos, es decir, actividades de imagen que se van reproduciendo de manera más o menos predecible, de manera más o menos a través de esquemas y modelos existentes, ¿sí? Y que son reconocibles por una comunidad. Entonces hay que pensar los tipos de post y publicaciones como géneros discursivos, desde la selfie, particularmente, la opinión política, la comunicación de logros, eh, las expresiones de acompañamiento, solidaridad o empatía, ¿sí? Van constituyendo tipos o géneros discursivos, más propiamente, propios de las redes sociales, ¿sí? Y hay que saber identificar entonces cuáles son esos esquemas y modelos que se van reproduciendo, cuáles son las características reproducibles, cómo cuáles son las expresiones de reconocimiento por parte de los miembros de un grupo o comunidad respecto a esos géneros discursivos, ¿sí? Y también las formas de sanción. No podés sacarte esta selfie así, ¿qué pasó con esto? Digamos, es decir, en los propios comentarios o en las mismas respuestas, un me enoja, un me entristece, una risa, son formas de ir controlando también los géneros discursivos. Habíamos dicho que los géneros los aprendemos en las redes sociales, los reproducimos en las redes sociales y que las formas de reacción y respuesta son muchas veces sanciones a faltas de esos géneros, porque lo hicimos en lugares inadecuados, con las palabras inadecuadas, con las formas inadecuadas, y alguien nos dice, y la risa funciona mucho en ese sentido, es decir, no solo como expresión de respuesta hacia el enunciado humorístico, sino también como respuesta a la enunciación o al género discursivo mal utilizado, ¿sí? Entonces no me estoy riendo del contenido, me estoy riendo
del formato de género mal utilizado, es decir, de la enunciación. Es importante en este sentido, como todo género discursivo, tener en cuenta la cuestión del contexto situacional, ¿sí? Contexto situacional que habíamos visto a partir del modelo de Hughes, que incluye dos referentes, un referente material, por no decirle lo que conocemos como lo real frente a lo virtual, sino lo material frente a lo virtual, ¿sí? Que sin embargo no se perciben, por lo menos para el individuo que usa redes sociales, como indiferenciados. Ya vamos a ver, sobre todo en cuanto al ego, acá lo vamos a ver, ¿sí? Pero decía, no se conciben como indiferenciados, es decir, en general, salvo en contextos de conexión endogrupal muy baja, en general yo marco una continuidad. Yo sé que estoy escribiendo para mucha gente de la facultad, es decir, que con la cual voy a tener una interacción material en algún momento, o la pudiera tener siempre como potencial. Por lo tanto, los chicos saben que lo ven los chicos de la escuela y las consecuencias de lo virtual se viven en lo presencial, ¿sí? Se viven en lo material. Es decir, no hay una diferenciación de dos vidas, que es lo que a veces aparece en ciertas teorías. Es una misma vida vivida en diferentes contextos, pero que además no se perciben de manera indiferenciadas ni antagónicas, sino como un continuo, ¿sí? Del cual dependo. No es que puedo llevar dos vidas, si bien la idea de avatar y de perfil me permite cierta construcción propia de la virtualidad, pero en términos de vida cotidiana se correlaciona, ¿sí? Ese perfil con la vida cotidiana. Es más, esa construcción de perfil desde lo virtual tiene una razón de ser y una funcionalidad en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida diaria material. Entonces, no puedo diferenciar el contexto situacional material del contexto situacional en red. Y por lo tanto, el encuadre o framing que los jóvenes o nosotros mismos, quienes publicamos en las redes sociales, contempla ambas situaciones, ¿sí? Nuestro marco mental y nuestra representación de la situación en la cual estamos posteando contempla ambas variaciones, es decir, lo material y lo virtual, para quién estoy escribiendo, cuál es la función y la construcción de imagen que quiero hacer, cuál es el movimiento de afiliación y o de autonomía que estoy realizando, ¿sí? Siempre va a tener que ver ambos contextos, material y virtual, ¿sí? Justamente, cuando vamos al estudio de los principales usos de Facebook por parte de los jóvenes, hay, bueno, por un lado, autopresentación con publicaciones personales, ¿sí? Lo habíamos visto, chateo con amigos, fíjense que además es chateo con amigos que luego tienen, por relación en la materialidad, principalmente no es que chateo con amigos que no voy a ver, generalmente es chateo con amigos que sí voy a ver. Búsqueda de pareja que no se queda solo en la virtualidad, sino que hay un paso, bueno, nos encontremos también en la materialidad. Gestión de capital social y simbólico, es decir, extender mi red social hacia nuevos contactos. Esto ocurre mucho en los jóvenes, adolescentes, también nosotros, sobre todo a nivel profesional, se han extendido muchísimo las redes de contactos profesionales universitarios, no solo a través de LinkedIn, sino sobre todo a través de Facebook y otras redes sociales, donde empezamos a conocernos o por grupos, supongamos de análisis discurso, donde yo de repente me veo incluido, o simplemente por posteos, reposteos y amigos de amigos a los que van llegando nuestras participaciones, ¿sí? Pero en los adolescentes también se extiende a otros colegios, chicos de la misma edad, de otros colegios, con los cuales no hubiera habido interacción probablemente si no existieran las redes sociales tal cual como las conocemos, pero que después se constituye en una materialidad porque generalmente se juntan, hay un proyecto de convocar y reunirse.
Bueno, otro uso es contar experiencias y relaciones sexoafectivas, y otro uso, como habíamos visto en uno de los memes, es pasar tiempo en entretenimientos lúdico-comunicativos, ¿sí? Sobre todo prosumo de fotografías, memes y comentarios, es decir, consumir y producir fotografías, memes o comentarios. Lo cierto es que esta virtualidad entonces aumenta nuestras redes de sociabilidad, nos dan mayor visibilidad, pero repercuten o tienden a repercutir en la sociabilidad en otros ámbitos, como la escuela, el trabajo, la universidad, etcétera. Es decir, no se quedan solo en la virtualidad, sino que yo estoy pensando, bueno, este contacto también es interesante para hacer esto, para conformar este grupo, para luego hacer un intercambio académico, para luego organizar unas jornadas. Digo, estamos pensando en el capital social y simbólico en función también de continuar la vida profesional, ¿sí? O continuar la vida de sociabilidad de otros ámbitos. Otra característica en este punto, y sobre todo teniendo en cuenta que una de las usos fundamentales era la autopublicación la autopresentación, con publicaciones personales. Una de las características a tener en cuenta es la multidireccionalidad, o si se quiere, la imposibilidad, la dificultad para deducir el efecto de imagen que va a ocasionar algo. Es decir, si bien nosotros realizamos un movimiento, el usuario realiza un movimiento estratégico de movimiento de construcción de imagen, de afiliación o de autonomía, no sabe el cálculo respecto a la felicidad, digamos, en términos pragmáticos, de ese acto, al carácter feliz o infeliz de ese acto, es mucho más difícil, porque los espacios en los que va a participar ese acto se pueden multiplicar, los interlocutores que van a acceder a ese acto se pueden multiplicar, digamos, potencialmente hasta el infinito. Nunca sabemos cuáles son las limitaciones espaciotemporales, porque se puede hacer captura en pantalla, porque se puede, habíamos dicho, salir de contextos endogrupales cerrados a algunos más abiertos, porque se puede cambiar de red social y circular por WhatsApp, lo que yo puse en Facebook, digamos, para un grupo chiquito, un montón de cosas que no controlamos, de condiciones y limitaciones temporoespaciales, espaciotemporales, que no controlamos y que hacen que la previsión estratégica de efectos de imagen pueda ser errónea, ¿sí? Porque trasciende el público al que yo apuntaba, el carácter que tenía la formulación y el interés que despertaba. Bueno, ahora es bien interesante entonces analizar el fenómeno de autopresentación en Facebook. Siempre recuerden que tanto los movimientos de afiliación como los de autonomía tienden a la autopresentación. Es decir, la autopresentación como individuo, ¿sí? Autonomía, o como integrante de un grupo, afiliación, ¿sí? Y esto constituye a las redes sociales en lo que se denomina, Goffman denomina front stage, es decir, un escenario donde yo pongo en escena, escenifico, hago mi performance, ¿sí? Y construyo un yo, un ego, en función de esto. Y por supuesto, es un escenario donde tengo determinados géneros discursivos y dispositivos de enunciación que voy a ir construyendo, ¿sí? En el enunciado, en el post, en la publicación, y también voy a ir construyendo las imágenes de mi enunciatario. Es decir, para quién va destinada esa publicación. Lo cierto es que lo que prima es la construcción de un ego, de un yo aspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Es, de algún modo, selecciono aquellos aspectos de mi vida que tienen que ver con lo exitoso, ¿sí? Es decir, con lo exitoso estamos hablando económica, profesional, familiarmente. Ese es uno de los
los fundamentos, digamos, presento un yo exitoso. En algún punto, sobre todo, ya lo vamos a profundizar, pero sobre todo lo que la sociedad entiende como exitoso. Y aun cuando presente elementos no exitosos, y que podríamos decir que no se condicen con las condiciones de felicidad, ya no en términos pragmáticos, sino sociales, de felicidad del individuo, se lo presenta como virtuoso. ¿Por qué? Porque yo hablo de la muerte de un familiar y entonces estoy hablando de mi tristeza, lo cual es una virtud, la capacidad de entristecerse, porque estoy hablando de un fracaso, pero mi capacidad de autocrítica y de superación también. Estoy hablando, es decir, aún aquellos elementos no exitosos de la vida se presentan como construcción de un yo aspiracional que, pese a no ser del todo exitoso, es exitoso en reconocer el no éxito, ¿sí? Y en superar el no éxito. Entonces siempre hay un yo aspiracional que se va construyendo. Y el análisis de las redes sociales tiene que ver con cuáles son las características que se le asignan a ese yo aspiracional. Y esas características presentan un juego dialéctico entre las motivaciones y deseos personales que siempre son sociales. Es decir, todos somos sujetos sociales, por lo tanto nuestras motivaciones y deseos, además de ser individuales y subjetivas, son sociales, ¿sí? Porque es lo social lo que nos instaura lo deseable, es decir, aquello socialmente deseable, aquello que decía recién, de ser exitoso en todos los ámbitos, buen papá, buen marido, buen profesional, buen estudiante, con el cuerpo perfecto o similar, es decir, todas las condiciones son socialmente atribuidas. Cuando yo no presento alguna de esas características, me presento orgulloso de no poseerlas y entonces también el orgullo y la identidad forman parte de un ser aspiracional exitoso. Es decir, incluso suele ser espacio para poca divulgación de las contradicciones. Entonces yo me presento como contrario a los estereotipos del cuerpo, de lo socialmente deseable acerca del cuerpo. Bueno, mi presentación va en contra de eso. No siempre se puede mostrar y no siempre el individuo muestra la complejidad que significa la dialéctica, muchas veces conflictiva, entre los deseos, motivaciones personales y las imposiciones sociales, ¿sí? Y toma partido por uno u otro lado, digamos, ¿sí? Siempre en función de presentarse como un ser seguro. Las inseguridades, en todo caso, no entran a formar parte de la construcción de mi mejor yo, de ese yo aspiracional. Se trata sobre todo de mostrar a alguien seguro, bien parado, aún en contradicción con lo socialmente deseable, pero por lo menos seguro de sí mismo. Pocas veces las contradicciones y las inseguridades entran a formar parte de la presentación de ese ser aspiracional. Entonces, un análisis siempre en vinculación es cómo las motivaciones y deseos personales se enfrentan con lo socialmente deseable o no, o cumplen lo socialmente deseable, o en todo caso, cómo se construye ese ser aspiracional individual a partir de lo socialmente deseable y cuáles son las características de atribución a esa aspiración, ¿sí? Bien, hay una categoría interesante para analizar, es la distinción entre, ya hablando de redes sociales puntualmente, de autocomprensión e identidad. Desde esta categoría se entiende que toda construcción del yo, del ego, que se realiza en redes sociales, tiene dos aspectos que analíticamente podemos separar, si bien funcionan de manera conjunta. Siempre, recuerden, yo voy planteando un movimiento dialéctico, es decir, la autocomprensión tiene que ver con lo situacional, el aquí, ahora, el ya, ¿sí? Y la identidad tiene que ver con la permanencia, ¿sí? Por un lado la variabilidad y por otro lado la permanencia. En el análisis del dispositivo enunciativo de Facebook, en general dice, ¿en qué estás pensando?
apunta a un presente, digamos, a una construcción presente y además muy situacional, muy vinculada con lo que está pasando ahora, ¿sí? Y de algún modo yo me voy presentando, autoconstruyendo, autocomprendiendo en función de una sucesión de presentes, cambios de estado permanentes, ¿sí? En vinculación con situaciones específicas, ¿sí? Lo cierto es que se trata de una construcción que uno puede ir haciendo de cuáles son las distintas formas y respuestas del yo y construcciones del yo frente a la situación y frente al presente, ¿sí? Sobre todo porque además está afectivamente teñida, es decir, hay una respuesta. Y al mismo tiempo se va construyendo una identidad a largo plazo, ¿sí? Y ahí también vamos a tener que ver los elementos de permanencia, no solo la variabilidad, hizo esto aquí, digamos, y las contradicciones entre esos cambios de estados, y cambios de situaciones constantes que se dan sobre todo en los posts, sino la identidad, aquello que está como permanencia. Por ejemplo, la foto de perfil, la foto de portada, es decir, eso nos están dando ciertas indicaciones de digo, si bien la foto de perfil hay gente que la cambia mucho y muy situacionalmente, tampoco al ritmo del muro. Entonces el muro nos da un fenómeno de autocomprensión y también el muro, visto en su conjunto, más la foto de perfil, más la información brindada por el usuario, más la foto de portada, nos están dando una identidad. Ya no solo una autocomprensión, sino una identidad. Una imagen que se quiere construir de manera permanente, ¿sí? Algo más durable, algo que tiene que ver con la conexión pasado, presente, futuro y no ese constante presente que tienen los estados, ¿sí? Con una construcción, si se quiere, más racional, lo que no quiere decir consciente, sino racional, quiere decir más pensada, más meditada respecto a qué información quiero dar, mientras que habíamos dicho que los estados son más emocionales, porque están vinculados con el aquí y ahora, ¿sí? Hay una planificación de imagen mayor. Y entonces yo tengo que analizar el juego entre autocomprensión e identidad, el juego entre lo inmediato y mis sucesivos cambios de estado o mis sucesivos posts en mi muro y aquello que permanece estable, aquello que liga a todo eso. Entonces, posiblemente entienda que mi construcción, Lucas Perazzi, por lo menos cuando lo usaba, hoy estoy usando muy poco Facebook y cualquier red social, casi no publico, salvo para manejo de páginas institucionales, pero ha habido una construcción, yo después puedo analizar, que tenía que ver mucho con lo político profesional y con mostrarme equidistante de ciertas expresiones políticas, y la construcción tenía que ver con la argumentación lógica, es decir, que mi público ya prefiguraba un público al que la argumentación lógica le importaba y le iba a gustar, por lo tanto era un público también de cierta edad y con ciertos tiempos y con ciertas formaciones. Bueno, todo eso formaba parte de la identidad construida, ¿sí? Con una sucesión de autocomprensiones. Entonces, la idea esta del juego, del ego entre autocomprensión e identidad. Otro análisis bien interesante que tiene que ver con esto, pero además con la distinción entre materialidad y virtualidad, es la cuestión de la persona, ya vamos a volver, de la persona y el perfil, ¿sí? Carl Gustav Jung definía a la persona como el segmento arbitrario de la psique colectiva, un aspecto de personalidad elegida por nosotros como la representación externa de nuestro yo, una imagen ideal a la que el individuo aspira a moldarse, un complicado sistema de relación entre la conciencia individual y sociedad, una especie de máscara diseñada para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Es decir, fíjense cómo la definición
de persona de Jung ya prefigura la idea de perfil y de yo virtual. En realidad, ¿qué dice Jung? Toda persona tiene un ánima y una persona, propiamente dicha. Digamos, todo individuo en realidad tiene un ánima y una persona. Un ánima que es sus sentimientos, su interior, aquello que lo convulsiona, aquello que piensa, y aquello que efectivamente muestra socialmente y cómo se comporta socialmente, ¿sí? La persona exterior, si se quiere, es decir, el individuo exterior es la persona, la máscara social, aquello que reprime ciertos sentimientos, ciertas formas, ciertas cosas que quisiéramos decir en pos de la convivencia social. Entonces, por un lado hay un yo, pero no se confunda esto con autenticidad, porque hoy por hoy ciertas formas liberales de la psicología y la autoconducta llaman yo auténtico y yo falso o ficcional. No se trata de ser falso, digamos. Es decir, no es que el ánima sea auténtica, simplemente que la persona auténtica también se acomoda a la experiencia social, ¿sí? Y entonces genera una cierta imagen ideal según también aspiracional, por eso te retomo yo, porque tiene que ver mucho con la autoconstrucción de las redes sociales, también aspiracional respecto a cuáles son las condiciones sociales impuestas o condicionantes del yo. Entonces trata de congraciarse con lo social, de manera tal que autonomía y afiliación son propias de la psicología del ser humano, es decir, funcionan constantemente como ánima y persona, funcionan constantemente como una necesidad de reconocerse a sí mismo como yo, como un sujeto, y lo que podríamos llamar el ello, no es el ego, sino el ello de la psicología freudiana, ¿sí? Es decir, o el ser social, aquel ser condicionado por las restricciones sociales que no puede expresarse del todo ese yo interior o ánima. Bueno, acá tenemos la construcción entonces de la persona, de la imagen personal, tiene que ver con el perfil, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí una primera dialéctica entre ánima y persona, o entre yo interior y yo social, ¿sí? Coincidente además con los movimientos de autonomía y filiación, pero al mismo tiempo tenemos que ver la persona y el perfil en redes sociales, cómo interactúan. Es decir, yo venía siendo una persona, es decir, tenía ciertos comportamientos sociales previos a las redes sociales. Cuando me incorporo a las redes sociales y las redes sociales se incorporan a mi vida, voy construyendo un perfil que además va modificando a esa persona. Es decir, luego de la construcción de mi perfil, de algún modo mi vida material se ve modificada, condicionada por la construcción del perfil. Debe coincidir la imagen construida con mis prácticas materiales. Entonces hay que tener en cuenta que el perfil en tanto persona virtual, ¿sí? Podemos llamarle, no se contradice o puede contradecirse, pero interactúa, condiciona, regula a la persona en tanto persona material, ¿sí? Esto que hayamos dicho, los contextos situacionales y los contextos globales, materiales o virtuales se intercondicionan, ¿sí? Es decir, están interrelacionados dialécticamente y no pueden separarse como dos modos distintos de existencia. El perfil que yo construyo en redes sociales, ¿sí? Condiciona a la persona material y viceversa. Digamos, interactúan, hay una continuidad. Estamos entonces frente a un yo, un ego, por un lado descentrado, es decir, yo me construyo desde distintos papeles, habíamos dicho padre de familia, esposo, profesional, analista del discurso, político, es decir, y además
desempeñando múltiples tareas, ¿sí? Todo el tiempo, el día al día, comprando, aquí, comiendo aquí, haciendo esto, digamos. Es decir, el yo se presenta a través de la autocomprensión y la situacionalidad de múltiples maneras y en múltiples esferas y en múltiples mundos distintos, que tienen que ver con los mundos profesionales, académicos, digo, en nuestro caso o en mi caso, doy esos ejemplos porque son, pero también en el de la vida cotidiana, también en el de la comida, también en el de las salidas, también, ¿sí? Se va descentrando, se va haciendo múltiple. Y al mismo tiempo, eso tiene que ver con la autocomprensión, y al mismo tiempo no deja de construir una identidad, digamos, algo permanente, algo más duradero, ¿sí? A partir de esa multiplicidad. Se va construyendo la idea de un super yo. Un super yo, habíamos dicho, lo definimos como el mejor yo posible, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las restricciones de carácter social y mis propias motivaciones, articuladas dialécticamente, ¿cuál es el super yo que yo construyo? Para agradarme a mí mismo, movimiento de autonomía, ¿sí? Perdón, para agradarme a mí mismo, movimiento de autonomía, y para agradar a los otros, movimiento de afiliación, ¿sí? Y entonces me convierto en una empresa, en un emprendimiento para mí mismo, que es lo que estuvo en boga en términos de autoayuda y autoemprendimiento. Es decir, me convierto en un emprendimiento en el sentido que debo construir una imagen de mí mismo vendible y querible, si se quiere, en todos los ámbitos y con todas las dialécticas posibles. ¿Sí? Bien, vamos a otra característica para ir cerrando esta exposición. Entonces, por ejemplo, ahí viene como elemento de la construcción de la imagen personal la cuestión de la selfie, ¿sí? La selfie forma parte de lo que se conoce como postfotografía. La postfotografía se le llama cuando la distribución, la universalización de los aparatos y además la centralización de los celulares en la cámara fotográfica hacen que la fotografía pase a ser un elemento de la vida cotidiana, ¿sí? Y entonces la estética pasa de lo artístico, digamos, no porque no puedan ser artísticas fotos, sino lo artístico, reconocido como una desautomatización o diferenciación de la vida cotidiana, a lo cotidiano, a lo accesible, digamos, una estética del acceso, de la generalización de la fotografía, ¿sí? Pero que funciona exactamente igual. Y de hecho lo que señalan los estudiosos de la postfotografía es que los elementos artísticos se van universando, se van democratizando en cierta manera, aún porque el usuario va aprendiendo cómo sacar fotos, cuál es el mejor ángulo, cuál es el mejor filtro, el mejor foco, es decir, el propio uso ha hecho que nos vamos convirtiendo en más o menos especialistas en la utilización de fotografía, más la idea de filtros, ¿sí? Es decir, no pierde carácter artístico, sino que al revés, se socializan los recursos antes utilizados por pocos. Por supuesto, todo esto vuelve a tener la discusión eterna entre apocalípticos e integrados, en términos de eco, o de democratización o banalización del arte y de la fotografía, ¿sí? La idea de que, bueno, ahora sacamos fotos de todo, ya no hay objetos artísticos, pero además como podemos usar software y filtros y crear podemos hacer casi cualquier cosa y cualquiera puede ser artista, o incluso hacer deformaciones, distorsiones, ¿sí? De manera tal que se ha perdido lo que separaba el arte fotográfico de la fotografía común. Y los integrados dicen, bueno, eso está bueno, porque además el usuario aprende a usar filtros, aprende a cómo sacar fotografías,
se va entendiendo la idea de la selfie como género específico, ¿sí? Una tradición discursiva, muchas veces en articulación justamente con la publicidad y el arte, porque los modelos fotográficos se van sacando de ahí, es decir, cómo aprendimos a sacar fotos de nuestras comidas, cómo aprendimos a sacar fotos de nuestros cuerpos, en general copiando los modelos de las publicidades y el arte, es decir, y se democratiza al mismo tiempo que se reproduce una hegemonía, es decir, sobre todo en términos de cuerpos, y en términos de posiciones, y en términos, se reproduce un género discursivo publicitario aplicado a la vida cotidiana, y entonces hay una democratización y al mismo tiempo una reproducción de la hegemonía, porque sigo socializando los mismos cuerpos, las mismas posiciones, la misma sexualización, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sobre todo, aunque también los varones han alcanzado la limitación y los condicionamientos corporales cada vez con mayor énfasis, y así lo reflejan las selfies y las fotografías. Digo, en esta construcción siempre de la imagen personal, siempre está en juego lo social y lo individual, condicionado por los géneros y las tradiciones discursivas, sobre todo en fotografía, ¿sí? Que se vuelve una máscara. Pero justamente por esta idea de que siempre construya una imagen para los demás, no es cierto, o no aparecería a priori como cierto, que la fotografía fuera una cuestión narcisista. Digamos, el narcisismo sería construir una imagen positiva para uno mismo, sería el movimiento de autonomía por antonomasia, ¿sí? Es decir, sin importar un otro, yo para un yo. Y sin embargo, el solo hecho de que eso esté en redes sociales, ¿sí? Y que busque agradar, no está hablando de un yo para un yo y para los otros, ¿sí? Está hablando de un movimiento narcisista, probablemente, llamémosle de autonomía, y también un movimiento de afiliación, ¿sí? Una necesidad de aceptación. Entonces, no es pura reproducción narcisista, ¿sí? Y es parte de las posibilidades de ficcionalizar el yo, es la selfie. Otro elemento para analizar en temas de Facebook, además de la selfie, digo Facebook u otras redes sociales, ¿sí? Además de la selfie como género discursivo, postfotográfico, propio de la dualidad entre la presentación personal y el movimiento de afiliación, es la reacción. Para esto tomamos algunos conceptos fundamentales de la pragmática. Uno, la interacción lingüística. Digamos, la interacción lingüística se define como el proceso de intercambio de acciones y reacciones lingüísticas, básicamente. Es decir, involucra por lo menos dos interlocutores que intercambian acciones y reacciones lingüísticas. La idea de movimiento es la unidad mínima de naturaleza interactiva, ¿sí? Y que en un turno de habla puede componerse de uno o más movimientos. Por ejemplo, Goffman analiza la relación vendedor-cliente, un primer movimiento, un primer turno de habla en general, que es el cliente que dice buenos días, ¿tiene pan? ¿Sí? Entonces, ahí hay un primer turno de habla del cliente que saluda y pregunta. Son dos movimientos. Primero saludo y luego pregunto, ¿sí? O puede hacerlo en un movimiento y un turno. Buenos días, viene la respuesta. ¿Tiene pan? Sí, tengo pan, ¿sí? Pregunta-respuesta, lo que se llama par adyacente. O puede hacer dos movimientos. Buen día, ¿tiene pan? Buen día, no tengo, ¿sí? Es decir, un turno de habla, una interacción en su conjunto, digamos, los dos turnos de habla, constituido cada uno por dos movimientos. Saludo, pregunta, saludo, respuesta, ¿sí? La respuesta es lo que se entiende como se dice, movimiento reactivo, ¿sí? Porque la respuesta es una reacción a una pregunta, a una acción lingüística,
¿sí? Y en esos casos se conforman lo que se llama pares adyacentes, ¿sí? Saludo, saludo, despedida, despedida, ¿sí? Pregunta, respuesta, son pares adyacentes. Intercambios lingüísticos más o menos prefigurados, ¿sí? Y que requieren y que tienen una intervención inicial o de acción y una intervención segunda o de reacción, ¿sí? ¿Por qué retomo este concepto? Porque es interesante para analizar si las reacciones de Facebook forman parte de un par adyacente respecto a las publicaciones o no. Es decir, o en, dicho de otro modo más sencillo, ¿cuánto son requeridas las respuestas de ese otro? ¿Cuánto están implicadas y cuáles se prevén? Lo cierto es que empecemos por definir las reacciones, justamente como su nombre lo indica, como intervenciones reactivas, ¿sí? Es decir, son reacciones lingüísticas, o en este caso de imagen, como respuesta a una intervención previa, ¿sí? Y que además pueden ser esperadas o preferidas, plausibles o inesperadas. Digo, cuando yo publico algo en Facebook, de algún modo estoy previendo que, bueno, ese algo va a ocasionar sorpresa, entonces voy a tener muchos me sorprende, gente que le encante, me encanta, me gusta, y voy a prever las reacciones a las reacciones. Pero además de preverlas, voy a esperar que tenga reacciones, ¿sí? Para empezar. Entonces, ahí tiene que ver con la calidad de adyacencia o no. Es decir, cuánto estoy previendo primero que tenga reacciones y después qué tipo de reacciones. Entonces, cuando se da el me gusta, es la reacción esperada o preferida, ¿sí? Apunto a determinada reacción. Si algo que esté apuntando a la risa, entonces espero que la mayoría ponga me divierte, o que esté, que sea algo vinculado con la emocionalidad, el amor, un bebé, por ejemplo, un gatito, un perrito, espero me encanta, los corazones, ¿sí? Es decir, hay una reacción esperada o preferida. Lo que no quita que haya otras posibles o plausibles, ¿sí? Es decir, bueno, puedo poner el bebé, el gatito, y no todos pusieron me encanta, otros pusieron me importa, otros pusieron me gusta, y son reacciones, digamos, plausibles, digamos, esperadas en segundo término. Lo que no estoy previendo ahí es que se rían, por ejemplo. Entonces, ahí hay reacciones inesperadas, o que se enojen. ¿Qué te enfada, digamos? Y justamente, generalmente eso podemos acceder porque hay preguntas acerca del tema. Es decir, Juan Pérez, ¿qué es lo que te enfada de esto? ¿Por qué te reís? Digo, hay un pedido de explicación respecto a una reacción inesperada o no esperada, ¿sí? Si yo puse el bebito, preveo que la mayoría van a hacer me encanta, o que determinado grupo público va a poner me encanta y otro va a poner me gusta y otro va a poner me importa. Voy previendo también según mis interlocutores y los distintos grupos con los que interactúo, pero no espero determinadas reacciones. Entonces hay reacciones, identificar las reacciones esperadas, preferidas o plausibles o inesperadas de determinadas publicaciones es también un objeto de estudio interesante para la ciberpragmática. Pero tiene que ver mucho también con los interlocutores, decía, es decir, por ejemplo, yo pongo una publicación, o mi pareja pone una publicación familiar o una expresión de amor, etc. Entonces, todos le ponen me gusta, me gusta, me gusta, y yo le pongo me gusta. Inmediatamente viene el reclamo, digamos, de ¿por qué no me pusiste me encanta, un corazón? Digamos, la respuesta esperada para el común de los interlocutores no es la misma respuesta esperada para aquel que va directamente el mensaje. Entonces está esperando otro tipo de respuesta que implique un nivel mayor de afectividad o de compenetración con la publicación, etc. Entonces hay distintas formas de reacción. Bueno, empecemos entonces por definir las reacciones justamente como intervenciones lingüísticas reactivas, es decir, que siempre son a partir de una intervención previa,
¿sí? Y que pueden constituir par adyacente o no, para, ahí vamos a seguir, para adyacente o no respecto a esa publicación. Bien, entonces, ¿es necesariamente reactiva? ¿Es una respuesta requerida o convocada? Esto tiene que ver con la adyacencia. Respuesta requerida se llama en pragmática aquella que es obligatoria. Digo, cuando yo saludo, entro a la panadería y saludo, digo, buen día, ¿tiene pan? Espero la respuesta del par adyacente, los pares adyacentes recíprocos. Saludo, respuesta, es decir, buen día, no tengo, ¿sí? Si me contesta solo, no, algo así, digamos, ya genera una fricción. Es una respuesta, digamos, la respuesta requerida al saludo es otro saludo y la respuesta requerida a la despedida es otra despedida. Digamos, los pares adyacentes se requieren ambos los movimientos y los actos lingüísticos. Entonces, son obligatorios y si no se responden, se toma como descortesía, ¿sí? En este caso, las reacciones no son obligatorias, digo, pueden tener que ver más bien con la actitud del hablante, hay que ver el grado. Entonces podríamos hablar no de obligatorias, es decir, no de requeridas, pero sí de convocadas. El hablante al publicarlo, ¿sí? Habíamos dicho, entiende que eso es relevante, por lo tanto espera una respuesta, algún tipo de respuesta, convoca algún tipo de respuesta, aunque sea una reacción, ¿sí? Y cuando no la obtiene, lo interpreta como una respuesta no preferida. Es decir, el silencio puede ser, digamos, el no obtener reacciones, entendido como silencio, puede ser una respuesta plausible, pero no es la preferida. La preferida sería miles de reacciones, cientos de reacciones, algo que me diga que ha sido leído, ¿sí? Y sin embargo entiendo que el silencio puede ser o no, digamos, frente al silencio puedo, che, nadie me dice nada, amigos, contesten, es decir, puedo formular un nuevo movimiento que ya me convoque nuevamente a reaccionar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se espera? También hay que rastrearlo en ese sentido. Y ahí vamos, por ejemplo, a estudiar la significación del me gusta, ¿sí? Como una de las reacciones posibles. Por supuesto, como habíamos dicho, como habíamos visto siempre en la primera clase, las reacciones tienen un significado literal y uno no literal, ¿sí? Literal o convencional. El convencional es la valoración positiva, ¿sí? El expresar valoración positiva respecto a alguna información contenida en el post. Ese es el convencional. Sin embargo, habíamos visto también que pasa que yo pongo supongamos una queja sobre un bache en mi calle que no arregla la municipalidad y alguien me pone me gusta. Y podría interpretarse como una respuesta inadecuada, ¿sí? Una valoración positiva inadecuada. Efectivamente, porque alguien pone me gusta y a una queja respecto al bache. Entonces, que te gusta el bache, te gusta que la municipalidad no haga nada. Esa contradicción ya vamos a ver en lo que llevaba a impulsar el no me gusta. No entiendo qué es lo que te gusta, digamos, sería ahí. Entonces, pero esa respuesta no convencional es porque lo que es producto de la valoración positiva no es el enunciado, no es el tema del enunciado, el bache, sino la enunciación, ¿sí? Es decir, lo que se valora es el proceso de enunciación, la queja en sí, digamos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos a interpretar las respuestas como pertinentes. Es decir, a ver, yo pongo mi queja, pongo el bache, alguno de ustedes me contesta con un me gusta, yo pienso, bueno, no debe ser que le guste el bache ni la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que le gusta es que yo
me queje o exponga esto, digamos, me acompañe en mi queja en todo caso. Fíjense cómo funciona la teoría de la relevancia, es decir, yo hago un esfuerzo cognitivo por interpretar ese me gusta, ¿sí? Entendiendo que su respuesta es pertinente o relevante, que no es que sean equivocados, que tiene un sentido. Cuando no consigo construir esa relevancia, ¿sí? Como habíamos visto la otra vez, cuando me pongo a pensar qué tiene que ver, es que finalmente puedo pedir explicaciones. ¿Por qué te reís de esto? Digamos, ¿qué te hace reír? ¿Por qué te enojaste? Es decir, ¿por qué esa reacción, ¿sí? A la que no le encuentro definitivamente pertinencia o relevancia? He hecho todo el esfuerzo, he realizado todo el esfuerzo cognitivo necesario para darle relevancia y aún así no lo logro. Entonces necesito sí otro intercambio de aclaración. Entonces, las respuestas no convencionales al me gusta fueron, por un lado, esta, y esta era la que generaba mayores tensiones, digamos, qué es lo que te gusta, y por eso se pedía el no me gusta, y después una respuesta propia de que es no convocada, quiere decir que no necesariamente aquello que yo ponía no implicaba una respuesta, ¿sí? Si yo informo algo no implicaba una respuesta y entonces simplemente todo el me gusta es un acto de muestra de interés, presencia, visibilidad, compañía, etcétera, por parte de mis amigos de redes sociales, ¿sí? Ya, pongo una información aséptica X, digamos, que no determina la vida de nadie, o sea que esa información no puede gustarle en términos de temática de enunciado a nadie. Puede ser que se interprete como me gusta que lo informes, digamos, en términos enunciativos, pero en general funciona más bien como esto, como una muestra de presencia, interés. Muchas veces ha sido reemplazado ahora por me importa, ¿sí? Pero sigue el me gusta sigue siendo, y acá viene algo interesante, como el elemento automatizador, ¿sí? De la respuesta, de la respuesta de Facebook. Es decir, yo hago un me gusta automático a muchas publicaciones porque lo que quiero no es valorar ni el enunciado ni la enunciación, sino básicamente mantener buenas relaciones con los interlocutores, que se me vea, digamos, marcar la presencia, marcar el interés, mostrar que he recibido el mensaje. Incluso hay versiones donde sirve como forma de cotejo o coqueteo, es decir, si yo me gusteo mucho a publicaciones de una chica, ya se empieza a entender como, bueno, hay un acercamiento, una afectividad, vos le querés mostrar que estás ahí, y si además le encanté un montón, sobre todo la de carácter más personal, más aún, fíjense cómo estaría comunicando, bueno, esa codificación habría que reconstruirla. Yo un poco estoy más alejado de esas codificaciones, pero hay gente que te las puede describir bastante bien y cómo se va construyendo esas codificaciones que tienen que ver con el galanteo, supongamos, a partir solo de reacciones, ¿sí? Cómo voy construyendo por reacciones, poner me entristece, sobre todo es una enunciación de empatía con el otro que, articulada con una serie de me gustas y de me encanta, podría ir configurando un discurso galante, solo a través de reacciones, quiero decir. ¿Por qué? Justamente porque la reacción además tiene, si se quiere, una función fática, habíamos dicho, función fática que tiene que ser abrir el canal, dejar abierto el canal, ¿sí? Es decir, el canal de comunicación, decirle al otro, a la otra, que estoy ahí, ¿sí? Que recibí el mensaje y que de algún modo tenemos buena relación y el canal está abierto para cuando quiera charlar o de otra cosa o simplemente marcar presencia. Ahora, esto tiene una utilidad en el galanteo, pero tiene una utilidad en política también. Yo les decía, en política, en venta, por ejemplo, hoy la gente no está tan dispuesta a que uno escriba
si uno no reacciona, o a leerte si uno no reacciona. Entonces lo primero que tiene que hacer quien quiera comunicar, por ejemplo, un microemprendimiento, es hacerse muchos amigos comunes, de pensamiento común, y entrar a me gustear, es decir, tomarse como forma profesional el reaccionar a las publicaciones, como una actitud profesional. Entro una hora y esa hora entro no a escribir, no a postear, sino a reaccionar. ¿Se entiende? Sí, porque ahí voy marcando presencia, ahí voy marcando, además dejándole mi imagen grabada en la subjetividad del otro individuo. Entonces tiene que ser una práctica de construcción, estoy hablando, ¿no? También puede ser a nivel personal, ojo, y de hecho hay gente que lo hace, pero como mecanismo de marketing político, de marketing para pymes, por ejemplo, es fundamental reaccionar, mostrarle al otro, porque además, como cada vez es menor la gente que reacciona, cada vez más me distingo si reacciono, es decir, porque mi nombre le llega a ese otro, porque después el propio Facebook y los algoritmos me cruzan con ese otro al cual he reaccionado y cuyas publicaciones me gustaron, etc. Entonces ya tenemos por lo menos 3 usos distintos del me gusta en esta función principalmente pragmática. Ya no es una valoración positiva, simplemente una señal de dejar abierto el canal, ¿sí? De mostrar presencia, de visibilizarme o interés por aquello que publica el otro. Y habíamos dicho que, bueno, justamente la contradicción entre enunciación y enunciado, es decir, enunciación de una queja y un enunciado negativo, generaba los significados confusos acerca del me gusta, pero además la imposibilidad de poner cosas que efectivamente no me gustaban, era lo que generó todo un movimiento a favor del botón no me gusta en Facebook, que Facebook no respondió, sino que en 2016 directamente abrió otros botones adicionales, 5 botones, me encanta, me encanta, me asombra, me enoja, me entristece, no me sale el humor. Entonces, 5 botones adicionales con los cuales reemplazar esa reacción no me gusta, la cual a priori se concebía como falta de cortesía, justamente, entonces, y además falta de especificidad, porque otra vez iba a ser, no me gusta el tema de la enunciación, el tema del enunciado, no me gusta la enunciación, no me gusta que te quejes, digamos, entonces también iba a ser conflictivo en la interpretación, y se buscó dar estas 5 posibilidades que luego se suman a las que luego se suman me importa, ¿sí? Como último aporte en 2019, ¿sí? Y que todavía están en construcción de sentido, porque siempre tienen un sentido literal y un sentido, convencional y un sentido pragmático que se va construyendo con el propio uso. Habíamos partido de la idea de me encanta, y también ahí tenemos un campo de desarrollo, es cómo hacer cosas con emojis, ¿sí? Hay un artículo, si quieren, ahí en las carpetas generales sobre emojis, y se llama justamente cómo hacer cosas con emojis. Se trata de, yo ahora se los voy a compartir para que quien quiera centrarse en este aspecto lo pueda hacer, y nos vemos en la clase del martes sincrónica para charlar de WhatsApp y Messenger y otras formas de la mensajería instantánea. Muchas gracias.